en desorden al ritmo de sonidos ancianos. ¿En dónde empieza el trazo que me gesta? 5. Última voluntad. Auséntate. Camino por una tierra de hubieras donde intento revivirte. Tu cuerpo es la agonía que me habita. En vano la plegaria a tu memoria. Auséntame. En mi piel crecen desiertos. En mi pecho yacen tus ojos y en mi cintura se descompone la sombra de tus manos. Mi hedor es de dolor ajeno. Auséntate, auséntame, auséntanos. Respeta la memoria de lo cierto y vete donde este aguijón de lenguas no pueda alcanzarte. Llévate mi cama de astillas para que testigue el insomnio. Déjame como promesa el silencio. A ambos nos sentenciará la misma noche. Nos despojará de la ceguera y nos quemaremos al vernos tan lejanos, pero reales, fracturados, cínicamente distintos, recíprocamente distantes, necesariamente ajenos, desconocidos. Muchas gracias. Buenas noches, soy José Manuel Vaca y les voy a leer este poema que se llama Vals Nocturno. Bebo de este amor y vuelvo a empezar como si nunca lo hubiera besado. Este vals a la orilla de la tarde herida que moja su cola en el río de los autos. La tomo de la mano, bailaré con ella, mientras los edificios sigan siendo el piano enloquecido de alcohol y de ternura, enloquecida ciudad de amantes y asesinos. Este vals que tomo entre mis manos se convierte en pájaros, ¡ay, cómo vuelan! Guardaré sus trinos para ti, le digo al oído. Toma este vals de dulces plumas que desaparecen en las guirnaldas negras de las nubes. Toma este vals, le digo, mientras la noche nace sobre nosotros. Este vals, dice ella, me recuerda viejas canciones que ponía mi padre durante las fiestas. Pero yo la quiero y bailaré con ella por melancólicos pasillos y oscuras sendas. La beso sobre las sombras, en los libros muertos y en la locura de los perros ladrando a las estrellas. Este vals, este vals, este vals que pinta de azul el lomo de las ratas, pinta de blanco el pecho de los ladrones, mientras la beso en nuestra cama hecha de luna, en cada esquina un fragmento de nuestro amor, sin que nadie se dé cuenta. En cada esquina está ella y estoy yo, locos al sentir que todo está en armonía. Ay, el mundo a cada paso nuestro, el amor a cada paso cortando de la noche las espigas, a cada paso reventando los sepulcros de la acera, sanando las heridas de las calles rotas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Les voy a leer, mi nombre es María Dolores Posada y Barnard, y les voy a leer un soneto que se llama El Instinto. Ostentas tú de mí tu paraíso, eres como un paisaje, lumbre y oro, una desilusión amante y breve, un capricho de mi carnal deseo, la galanura brava de tu boca, sobre la levedad entre mi lengua, tu veneno y el mío entrelazados, mordiendo los aviesos de la carne. Ven a mí, perturbado en tu vertiente, bregando miserable mis instintos, el hambre lúbrica de los infiernos, el ave infame que se eleva al cielo, de entre tus muslos ávidos fragantes, entre los míos, húmedos de sexo. Gracias. Muy bien. De Mujer Embrión, un fragmento. Propulsión, expansión, surgimiento. Ardorosa sierpe de corva exacta, sinuosa e insolente, más cáustica que no cautiva. Es simiente que entre los muslos se trasciende. Mujer, embrión, cigoto, observa. El mundo es más que una maraña de ideas.
es más que estallar el vientre venoso, sofocando los espasmos para dar un trasluz a la vida. Mucho más que desgarrarse en amoroso embeleso por un amante. El todo no brota de la soberbia soledad que te propones. El todo no brota de la búsqueda del milagro en las cuencas brillantes de un confuso Dios. No está, no hay un brote somático en el umbroso sol de las costumbres. Hombre, mujer de tenue lanugo, no eres solo cuenco del poder, la evasión para dedos entre labios en amoratadas líneas. No eres víctima sepulta que respira tierra sudando su desolación. No serás dolor pasivo, cuenco obtuso, añoranza perdida, un cuenco seminal para la enervada y sumisa resignación. Gracias. Bien, pues ya entrando en el calor de los versos, de la poesía, ahora sí voy a presentarles a nuestros participantes. En el extremo derecho tenemos a Alejandra Estrada Velázquez. Ella estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Fue miembro del taller de poesía experimental coordinado por Raúl Renán. Ha participado en diversas antologías y bueno, fue campeona del torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero 2017 organizado por Verso Destierro. Un aplauso para Alejandra Estrada. Y bueno, a su izquierda tenemos a José Manuel Vaca. Él nació en el Estado de México en 1990, es poeta, narrador y periodista. Actualmente es jefe de la sección cultural del periódico digital Tercera Vía. Escribe crítica literaria en sinembargo.mx y bueno, es el actual campeón del torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero. También, por favor, brindémosle un fuerte aplauso. Contamos también con la presencia de María Dolores Posada Ibarnar. Ella es escritora mexicana, ha asistido a talleres de escritura en Ciudad de México, también ha participado en lecturas públicas con su poesía en el Centro Cultural Elena Garro, la Casa de Cultura Reyes Heroles, el Centro Cultural José Martí y otros escenarios. Tiene 2 libros de poemas y 1 de relatos. Un aplauso, por favor. Y bueno, también nos acompaña Adriana Tafoya. Ella es poeta y editora y bueno, pues ella dirige la editorial Verso Destierro. Tiene varios libros publicados como Animales Seniles, Enroque de Blanco Indistinto, Sangrías, El Matamoscas de Leve y otros poemas maliciosos, Diálogos con la maldad de un hombre bueno, Malicia para niños, entre otros. Y bueno, pues ella ya tiene en su editorial un buen número de colecciones. Ya más adelante, cuando termine este evento, ustedes pueden pasar a la mesa que está allá atrás para que las conozcan y ojalá se animen a adquirir alguno de estos libros. Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta mesa. Y pues yo quiero preguntarle de principio a José Manuel Vaca. Él ha participado en slams de poesía y bueno, con relación a eso va mi pregunta. José Manuel, ¿tú crees que los que participan en el slam de poesía y el slam de poesía en sí es trasgresor o solo los que participan es pura verborrea? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, es una pregunta interesante. Yo creo que la transgresión y la verborrea suceden en diferentes formatos, no solo en el slam de poesía, que muchas veces ha sido como mal juzgado o juzgado desde una perspectiva un tanto equivocada. En general, yo creo que es importante que conozcamos un poco sobre el slam de poesía antes de hablar como de esto, porque mucha gente a lo mejor no está involucrada con esta escena que ya tiene a lo largo de
pues ya 10 años del slam. El slam poetry ya tiene más o menos 10 años desde que pues fue incorporado y asimilado por los poetas mexicanos, porque en el resto del mundo, en Estados Unidos, que fue donde inició en Chicago en los años 80, pues esa corriente pues ya ha tenido un mayor tiempo de desarrollo, de asimilación, de acercamiento también con la comunidad, y aquí en México pues realmente podríamos decir que es un formato un tanto joven en ese sentido. Sí les quiero como platicar un poco de lo que es el slam poetry a grandes rasgos, como para que todos tengamos una idea clara. Y el slam poetry es, en primer lugar, una de las manifestaciones más dinámicas de la poesía performática. Esto hay que tenerlo muy en claro. Es una manifestación de la poesía performática porque tiene que ver con una interpretación del texto, es decir, del poema, a través del cuerpo, la voz, los recursos escénicos, el escenario, la relación con el público que tiene el poeta, que desarrolla ese texto y lo desarrolla performáticamente. En ese sentido es como el slam poetry. Ahora bien, después de este desarrollo más bien se gesta dentro de una práctica que es un torneo, porque el slam poetry es un torneo en el que un poco como una pelea, digamos, de hip hop, que tiene reglas de 3 minutos. El slam poetry tiene reglas de 3 minutos de participación de cada poeta y un jurado que muchas veces es el mismo público que va dictaminando la participación de cada poeta. Entonces los poetas se van enfrentando en esta competencia dinámica, performática. Entonces, a grandes rasgos, esto es el slam poetry. Hay que tener en claro que también es el desarrollo de la expresión de la poesía oral, y muchas veces este desarrollo de la expresión oral, claro que tiene muchas transgresiones que a lo largo de la tradición de la poesía escrita, pues los poetas, digamos, ya más académicos, pues no ven con los mismos ojos al slam poetry, porque naturalmente el slam poetry sigue reglas de tradición oral, de desarrollo performático, del contacto con otras disciplinas como la música, como el hip hop, como incluso otras manifestaciones artísticas como la pintura, etc. Entonces, en ese sentido sí hay un aspecto de transgresión, pero no quiero que esto se entienda como que solo en el slam poetry hay transgresión. También en la poesía, digamos, en toda la poesía hay transgresión. En la buena poesía hay transgresión, porque hay mala poesía pues que no es transgresora ni es nada. Y ya. Muchas gracias, José Manuel. Alejandra, tú que has participado en el torneo de poesía, y bueno, antes de que te pregunte, quiero decirle al público, ya José Manuel nos dio una amplia definición o un panorama de lo que es el slam. También la otra manifestación que existe es el jam session. Era un encuentro informal en donde se improvisaba con música, sobre todo inició con los jazzistas, pero después se extendió a otras manifestaciones de la música como el blues, el rock y el rap, y actualmente los poetas lo tomaron para hacer improvisación poética. Entonces también ya se tomó ese concepto para trasladarlo a la poesía. Y el spoken word también es un tipo de improvisación, sin embargo aquí se mete más el hip hop, y sobre todo el hip hop con temáticas sociales. De eso se trata el spoken word. Pero lo que te quiero preguntar, Alejandra, de todas estas manifestaciones poéticas de las que estamos hablando ahorita, ¿tú crees que haya salido alguna obra representativa que pueda decirnos, no, pues la verdad es que sí vale la pena que esto exista? ¿O crees que no ha salido nada? ¿Qué
¿qué pueden aportar estas manifestaciones al público que las presencia? Sí, pues es una pregunta compleja. Precisamente yo pensaba que estas manifestaciones que son interdisciplinarias, transdisciplinarias, que mezclan la música, el teatro, la oratoria, bueno, incluso la pintura, ¿no? Por el color, por las luces, otros tipos de música como el rap, ya lo dijo José, tienen una característica que no me preocupa, pero es fundamental, ¿no? Son espontáneas y regularmente no imprimen o no transcriben, o si lo hacen pues ya se vuelve libro, ¿no? Ya cambia de disciplina. Yo creo que es importante la influencia que ha tenido, ¿no? Tanto el slam como el jam, porque le da a la poesía otra visión, ¿no? Regularmente pensamos a la poesía como la poesía, ya digo un señor leyendo con voz solemne, ¿no? Cuando en realidad la poesía es una disciplina que nos atañe porque estamos vivos, ¿no? La poesía habla de la vida. José decía algo que es interesante, hay poesía que no es nada, ¿no? Pero la poesía que verdaderamente lo es, nos hace sentir, nos hace vivir, nos hace vibrar. Yo no conozco, o sea, a lo mejor voy a pecar de desconocedora, ¿no? No conozco una obra trascendental del jazz. Si alguno lo sabe, pues será bueno conocerla, porque a mí me parece que la influencia es fundamental, necesaria para conocer la poesía actual, ¿no? Yo privilegio el texto por sobre las otras disciplinas, porque bueno, yo no me desarrollo en el slam o en el jam, pero creo que es importante, ¿no? Porque finalmente el ser humano es complejo y está formado no nada más por palabras, ¿no? También por música, por movimiento, por intención, por todo. Y creo que más que una obra, pienso que estas disciplinas que exceden la poesía quizá son necesarias para acercarnos al arte, ¿no? A la poesía particularmente. Recuerdo que había un chico que, es que me gusta ver los videos, ¿no? de slam poetry. Había un chico que rapeaba, ¿no? Eso de la improvisación es una necesidad, bueno, no una necesidad, es algo que no cualquiera puede hacer, ¿no? Se necesita un conocimiento de la lengua, un oído bastante fino, un conocimiento de la versificación incluso, si se quiere hacer bien, ¿no? Porque si yo me paro en un escenario y empiezo a decir cualquier ocurrencia sin intención poética, pues entonces ya no, ni siquiera es slam, ¿no? Ni siquiera es poesía, ¿no? No sé, pero más que una obra, Hortensia, contesto tu pregunta con eso, más que una obra, creo que la influencia de estas disciplinas es necesaria para que el espectador sepa que la poesía es profunda, ¿no? No nada más se queda en la orilla. Muchas gracias, Alejandra. Bien, ahora quiero darle la voz a María Dolores Posada y Bernard. Ella participó en el torneo de poesía adversario en el cuadrilátero 2018. Y bueno, ¿por qué no nos hablas de tu experiencia y si consideras que es importante pues recomendarle a los jóvenes o al público presente que asista a un torneo de poesía y que participe en el torneo de poesía, o que corra la voz para que participe en este tipo de eventos? Bueno, para mí fue muy impresionante, fue una sorpresa poder estar con grandes poetas como está mío y participar ese día, varios días en el torneo. Creo que todos los que nos gusta la poesía deberíamos inscribirnos en un torneo, tanto jóvenes, no tan jóvenes y tan como yo. No hay edad para escribir, entonces sí es muy importante que la gente que escribe, lo que escribe, lo pula un poquito, que lo lleve a los torneos. Es muy gratificante estar con gente joven, con gente de todas las edades, y poder estar frente al público, ante unos jueces, arriba de un ring, que es lo que hace Adriana, que es un torneo, la verdad, muy bonito, muy espectacular, porque la verdad yo no me lo esperaba para nada. Fue para mí una súper sorpresa llegar hasta ahí, y solo quiero agradecerles a las personas que, como Adriana, como a Roberto y todos los que están en este medio y que me hayan invitado el día de hoy y que esté con ellos. Ellos me dieron una mención honorífica, la verdad, pues no sé si realmente la merecía, pero yo me siento muy, muy satisfecha por ello. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Dolores. Bueno, pues ahora voy a preguntarle a Adriana Tafolla, quien es creadora del torneo de poesía Adversario en el Cuadrilátero, un proyecto en donde ya se adhiere un elemento fundamental para que se lleve a cabo este encuentro poético que es el ring. Adriana, platícale un poco al público cómo lograste hacer que este proyecto tuviera originalidad y partiendo de que lo tomaste de un modelo deportivo. Tu idea fundamental, me parece, es hacer de la poesía un deporte intelectual. ¿Cómo es que surge eso y con qué obstáculos te has enfrentado? ¿A qué obstáculos te has enfrentado para lograr esto? Bueno, muy buenas noches. Bueno, el contexto en general donde se creó el torneo de poesía fue justamente cuando fue por ahí, por el 2002, cuando llega a México parte de estos movimientos. Llega el Spoken Word, ya se hacía, no a gran escala, pero se realizaba en algunos espacios. Comenzaba también a aparecer, a vislumbrarse el slam poetry en algunos lugares, como ya platicaron los compañeros. Pues es un evento donde va pasando cada poeta o no poeta, bien puede ser el representante del hip hop o del rap, pasa a hacer su lectura o su trabajo ya elaborado, a veces acompañados de algún instrumento, y escogen un jurado del público que delibera y ahí mismo por puntaje se decide un primero, un segundo y tercer lugar. Era más o menos el contexto, pero en este caso nosotros empezamos a realizarlo con eso del 2002, pero se hace, digamos, más formal en el 2007, ya como un torneo, digámosle, ya de tono profesional, porque decidimos hacerlo de una manera distinta, más apegado, digamos, al deporte, a la disciplina, y para esto y hacerlo mucho más espectacular, decidimos montar un ring profesional, donde nos acompañan luego luchadores, chicas y chicos del round que suben escena, hay librareras que en vez de vender cigarros, ¿no? y chelas, venden libritos de poesía, hay comentaristas deportivos de poesía en vivo, que parece curioso, pero son maestros en letras, ¿no? Tienen doctorado, son locutores que se dedican a hablar de poesía en programas, ¿no? de poesía, de los pocos que hay en la Ciudad de México. Todo esto precisamente para darle un ambiente más festivo, mucho más popular, y acercarlo al público en general, digamos, de la mano con estas otras propuestas que estaban surgiendo. Como comentaron, pues el slam poetry viene de Chicago, el jam, que es más que nada improvisación, viene con el jazz, y bueno, el torneo de poesía pues viene completamente con la idea del deporte. ¿Por qué? Porque la intención es, hemos estado armando a través de estos años liguillas, pequeños combates, y luego se hace el campeonato nacional, que se divide en 4 sesiones y se van eliminando en un poeta versus poeta. Aquí los enfrentamientos sí son, digamos, al tú por tú poético, en versus, algo que no sucede en las otras manifestaciones. ¿Con qué intención? De que haya un reconocimiento y un respeto al otro contrincante, que también es poeta, con obra propia, y también que el público agarre partido, no tanto por el poeta, pero sí por el poema, sí por la poesía en ese instante. Y pues bueno, ha funcionado muy bien a través de los años. Si luego no se sabe mucho de este tipo de movimientos, es porque, bueno, no hay tanta influencia publicitaria como en un producto, ¿no? O en una librería como Gandhi, que podemos ver espectaculares en las calles, y sabemos que Gandhi existe, trae una propuesta para que haya lectores.
Desgraciadamente, pues en México no se invierte mucho en publicidad para que la gente se entere de esta clase de eventos. Muchas gracias, Adriana. Pues miren, me están informando que ya se nos está terminando el tiempo. Yo le quiero preguntar al público si tiene alguna pregunta para los participantes, alguna duda, algo que les interese saber acerca de estos temas. Es el momento de levantar la mano y pues lanzar la pregunta. Para el maestro José Manuel Vaca, a mí me interesó mucho tu respuesta. Yo tengo la idea de que el slam, como el jam session, tiene que ver mucho incluso con la idea de los griegos, de gente como Diógenes, que hacían cosas espontáneas, tomaban la plaza y hacían cosas espontáneas. De eso fue lo que derivó en la generación de los beats, de Jack Kerouac, Allen Ginsberg y todo esto. Tomando esa idea, la gran obra o una de las muestras de este movimiento, obviamente es Aullido con Allen Ginsberg. Entonces, y no es el único trabajo. En el caso del slam, estos 10 años que tú estás comentando, que ya lo has vivido, ¿crees que ya está por llegar esa obra? Porque hay mucho talento trabajando esto, y yo he visto a mucha gente que está en la calle verseando, haciendo sus versos, diciendo uno a otro como oraciones, como si fueran católicos en los domingos ahí repitiendo yo obro y esto y que la mano y que no sé qué. Entonces ese punto de partida me parece importante. ¿Tú cómo lo consideras? Sí, bueno, hay tres cosas en tu comentario que me parecen importantes de comentar. La primera es que, como señalé, tiene que ver con lo que es la historia de la poesía oral, que podríamos remontarla pues en la tradición de la literatura occidental pues a los griegos, pero en realidad la literatura oral pues es mucho más, va más allá, no solo en Occidente, sino en Oriente, por ejemplo, que es una tradición milenaria que tiene mucho más años, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el origen de la poesía oral es muy, muy viejo, y podríamos incluso encontrar como ahí algunas huellas en aquellas civilizaciones. Obviamente serían solamente algunos, digamos, huellas, no es como tal lo que se hace ahora. Yo creo que lo que se ha desarrollado ahora pues ya es un formato ya muy específico, que tiene que ver con manifestaciones, como bien mencionas, que poetas del siglo XX como los beatniks pues fueron ahí apuntalando algunas nociones, pero también está, por ejemplo, lo que ha hecho un poeta que se llama Jerome Rothenberg, con un poco rescatar lo que ha sido la tradición oral de las culturas nativas de Estados Unidos, donde ha retomado esos cantos, y entonces pues las influencias del slam pues vienen de muchos lados, ¿no? Entonces yo sí creo que, y lo he platicado con muchos amigos que sí digamos que de alguna manera están mucho más involucrados en el slam que yo, por ejemplo Carlos Saad, que es uno de los coordinadores del circuito Slam Poetry Nacional. Él me decía pues que la verdad todavía hace falta esa gran obra, ¿no?, en el Slam Poetry, y yo no sé, eso es muy discutible, porque en realidad como se trata de un formato de poesía oral, de poesía performática, pues tampoco podemos hablar de que hay registros certeros de esas obras, porque pues si el performance no se registra muchas veces porque no hay videograbaciones de los actos performáticos que se hacen, aunque sí hay registro de lo que es el Slam Nacional. Todo este torneo del circuito Slam Nacional pues se registra en video, pero en general pues en cada acto performático del Slam Poetry, cada acto que sucede pues muchas veces no se registra, y a lo mejor en esa esquina donde un poeta del slam hace la poesía,
no se registra ese gran poema y puede ser el gran poema. Sí, porque fíjate, en Chicago o en Nueva York, sobre todo en Nueva York, la cuestión venía de la gente de color, pero la gente puertorriqueña de Nueva York, la gente que vive en Nueva York, que tiene descendencia puertorriqueña, ya tiene registro de su tipo de slam. Hubo un grupo muy específico del movimiento de los puertorriqueños, hablando el slam, y el principal, hasta hay una película de él, ahorita no recuerdo el nombre, pero es interesante. Entonces, si el slam se está tomando en México, es importante hacer conciencia de que se necesita esa gran obra, porque muchos de los poetas nos inquietamos, porque sí reconocemos una gran obra. Aquí en el mismo torneo hay voces como la profesora Dolores Posada, Bernard, que hacen un trabajo de rigor. Tú mismo tienes una poesía de rigor, Alejandra también tiene una poesía de rigor, Adriana y Hortensia obviamente, y he conocido a muchos, y hay gente que utiliza muy bien el performance, pero hay que tener muy, muy entendido que necesitamos ese toque, esa obra, ese Miguel Ángel en el Vaticano. Es que pienso que quizá la intención de las disciplinas como el jam o como el slam tienen en su naturaleza el hecho de ser espontáneos, ¿no? De no dejar, no porque no quieran, porque están los videos, están las memorias, pero creo que hay como una preocupación porque no sea lo mismo que lo académico, que lo establecido, que el libro, ¿no? Sí tiene esta naturaleza de esporádico, de efímero, de irreverente y de callejero, ¿no? Exacto, y no tiene que ver con que no sea bueno o sea malo. Claro. Realmente hay más que una obra, un estilo, ¿no? De slamero o de persona que hace improvisación y que nosotros podamos reconocer, lo que él improvisa es muy bueno, es determinante para esta disciplina. Claro, claro. Pero no sé, a lo mejor me equivoco, quizá la naturaleza de estas disciplinas es eso, la espontaneidad, ¿no? La no cuadratura, la no restricción de un libro o de una hoja. No sé, quizá me equivoco. Quizá. Bien, pues bueno, de mi parte, como coordinadora, fundadora del torneo de poesía Aniversario del Cuadrilátero, pues me queda agregar que sí, efectivamente estoy de acuerdo con las visiones de los compañeros de Vaca, de Alejandra, respecto al slam, al jam, que efectivamente su naturaleza es improvisar, no tanto publicar o sacar un libro. Y bueno, digamos, en eso reside la diferencia. En el torneo de poesía la intención es que el texto esté trabajado de antemano para presentarse ante un público y crear los enfrentamientos. De hecho, llevan un manager que los apoya para saber con qué poema responder al adversario, ¿no? Y bueno, lo importante de todos estos formatos, a final de cuentas, que conviene que ustedes se acerquen, que ese es el comercial, es que se acerquen para acercarse precisamente a la poesía, tal vez de una manera más fresca, más irreverente, más informal, pero muy buena para irnos enrolando y comprendiendo más el quehacer artístico, poético. Y claro, posteriormente sí saltar a los libros, pero ya con una visión más cercana a lo nuestro, así como vamos al cine, así como vamos al teatro, ¿por qué no ir a la sesión de poesía? Pienso yo que esto es lo fundamental. Pues muy bien, muchas gracias a los participantes. ¿Qué les parece si para despedir esta mesa cada uno lee un poema breve? Y al público les quiero decir que para que conozcan el torneo de poesía, aquí están vendiendo la antología, cuesta 80 pesos y también hay otros libros de los poetas para que puedan conocer su obra. Bien, bueno, nos dicen que se terminó el tiempo. Muchísimas gracias, un aplauso para los participantes. Les reitero que se está ofreciendo la antología del torneo de poesía para que ustedes conozcan, está bastante completa, hay ensayos y hay fotografías, hay una memoria gráfica para que ustedes se den una idea de lo que se trata. Muchísimas gracias.